Nos vamos internando en el tema del modernismo. Vimos la vez pasada, analizamos la figura de Pío IX, ese hombre tan extraordinario, ese papa que aparece como poco menos que como masón, alabado por la masonería, exaltado por Garibaldi, por todo ese grupo, y el papa ingenuamente se ve que se acercaba al mundo moderno. Cuando vio lo que era eso, cambió completamente, fue fiel a la verdad, a lo que Dios le inspiraba, y acabó siendo el gran papa enemigo, y el que publicó enemigo, digo, de este modernismo inicial, incipiente, obviamente, antes que, y sacó la encíclica, el sílabus que comentábamos, el comentario, el documento del sílabus tan importante, cuyo último artículo es todavía motivo de escándalo en la actualidad, cuando dice que el cristianismo es incompatible con la civilización moderna. La gente dice, ¿cómo puede ser ese disparate? Que dice que siempre es de modé el catolicismo. No quiere decir eso. La civilización moderna, es decir, el fruto de la modernidad, de la Revolución Francesa hasta acá, ha creado un hombre moderno, una civilización moderna, y eso es incompatible con el cristianismo. Eso es lo que dice el Papa. O sea, condena los errores que vienen de fuera de la Iglesia. El modernismo serán errores que vienen de adentro de la Iglesia. Pero me gustó tratar de Pío IX primero, porque son dos papas muy ligados, Pío IX y Pío X, no solo porque continúa 9 y 10, porque entre medio está León XIII, sino por esta continuidad magisterial, doctrinal. Hoy vamos a ver todavía, antes de entrar directamente en la masonería, el modernismo, en que entraremos la próxima vez, los antecedentes del modernismo, de este fenómeno religioso. El primero de ellos, según tiene el programita, el primero de ellos es la reforma de Lutero. Entre los diversos antecedentes debemos incluir este, un poco remoto, por cierto, pero cuyo peso en la historia fue realmente trascendente hasta hoy. La reforma protestante y el ulterior humanismo. El siglo XVI presenció el florecer de una intensa subjetivización de la fe. La fe se va haciendo algo subjetivo, al tiempo que un momento de autoexaltación del hombre hasta el paroxismo, llevándolo a desligarse casi de lo divino, según se hizo perceptible en algunos sectores del humanismo renacentista, de impostación paganizante, de que hemos tratado en el tomo de la nave dedicado a ello. La misma encíclica Pascendi, que será la que va a condenar luego al modernismo, lo señala como eslabón en el proceso un eslabón, dice el Papa, de la crisis protestante al ateísmo moderno. El texto dice así: baste lo dicho para mostrar claramente por cuántos caminos el modernismo conduce al ateísmo y a suprimir toda religión. El primer paso lo da el protestantismo, el segundo corresponde al modernismo, muy pronto hará su aparición el ateísmo. Así que lo pone como un paso muy importante. Obviamente es inobviable, si hablo de los antecedentes del modernismo, incluir a la reforma. Según Lutero, como hemos expresado en el tomo a él dedicado, la fe era esencialmente un sentimiento. Esta es una idea que va a tomar mucho el modernismo luego, el cristianismo como sentimiento, un sentimiento de confianza en la misericordia de Dios por los méritos que Dios nos ha dispensado por los méritos de Cristo. Eso sería un poco la concepción protestante de la religión. Según Lutero, la fe es eso entonces. Se trata de un complejo conjunto, la religión para Lutero, de sentimientos personales que ha experimentado y sigue experimentando cada individuo. Ello hace que Lutero cultive una piedad sentimental, con lo cual la fe, dejando de lado el elemento objetivo, digamos, doctrinario del depositum fidei, depósito de la fe, como lo ha llamado la Iglesia, no solo se inclina a romper con la razón, sino que tiende a divorciarse de la conducta también. Por eso la fe sin obra, basta la fe pura, digamos. Todo esto va a influir mucho en la mentalidad del futuro modernismo. Para Lutero lo importante es el Dios de la fe, el Dios para mí. No el Dios de la razón, el Dios lo que es él en sí, sino el Dios para mí. Es lo que me interesa, lo que interesa. Que se queden con el Dios en sí los teólogos, los sofistas, como dice Lutero, católicos, así llama a la escolástica, los sofistas católicos, que se queden con el Dios en sí. Yo tengo el Dios para mí.
no es a Dios en sí, dice, a quien él se dirige, por el quien él se preocupa, no le interesa quién es Dios en sí. Como consecuencia de semejante actitud ante el misterio de Cristo, Lutero se niega a reconocer en él la fuente de la orientación moral de su conducta. Si la fe consiste en tomar conciencia de la misericordia de Dios, que nos mira como justos, dice Lutero, no porque no nos justifica, sino nos mira como si fuéramos, sin serlo, como justos, si las obras no son capaces de ayudar a la fe, ni de contribuir a extinguir la fe, aunque sea un pecador total, la fe, de hecho, se separa de la moral. Porque si yo peque lo que peque, creo, bueno, entonces no interesa tanto la moral. Admitido que la sola fe justifica, la práctica moral entra en un cono de sombra. Lutero se resiste tosudamente a aceptar un Dios en sí, pujante, omnisciente, omnipotente, inefable. Solo quiere representarse a Dios en cuanto por su función se vuelve hacia mí. Dios que se vuelve hacia mí. Como se ve por los textos que hemos citado, en la concepción religiosa de Lutero se deja advertir un doble y complementario sentido. En la verdad religiosa predomina lo que yo siento sobre lo que me viene dado por la razón y por la revelación. Y a la vez esa verdad se construye a la medida de mi yo. Es decir, Dios interesa no por lo que es soberano y objeto de admiración, de adoración, sino en cuanto me interesa. Me interesa, o sea, una especie de poner a Dios a mi servicio, poco menos. En cuanto calma las inquietudes de mi conciencia, en cuanto soluciona mis problemas. Estas ideas también van a reflejarse luego en el modernismo. ¿Quién podría negar que Lutero fue un hombre profundamente religioso? Con todo, para llevar adelante su lucha ascética personal, prefirió volverse sobre sí mismo. De ahí que, aunque pensaba seguir buscando a Dios, la realidad era que se buscaba a sí mismo en última instancia. Dios no era el fin último de sus anhelos, sino un instrumento de su personal promoción. Cuando afirma, a mí, ¿qué más me da? Dice así, que Cristo tenga dos naturalezas, que los teólogos que discutan de lo que quieran. A mí, ¿qué me da eso? Que esto, dice, le importa a él. Muy insolente la expresión, le importa a Cristo, que cuánta naturaleza tiene, a mí que me interesa eso. Está subordinándolo y poniéndolo a la medida del hombre. Que no se interponga, pues, el magisterio de la Iglesia entre Cristo y yo y punto, y nada más. Por lo cual podemos concluir señalando que la connaturalidad de la lectura luterana con los sectores extremos del modernismo se hará evidente. Todo giro subjetivizante ante la fe tiende a una rebelión frente al principio de autoridad en la Iglesia. Y a la vez implica una reforma de la doctrina misma de la fe, donde la experiencia interior, de que hablarán tanto los modernistas, priva sobre el don sobrenatural, donde la fe tiende a confundirse con el sentimiento religioso y a perder todo contenido intelectual, todo el contenido dogmático, dado, en fin, donde todo se le reduce además a algo privado, en última instancia, algo privado. Bueno, este sería el primer gran antecedente del modernismo. Convenía recordarlo porque luego comprenderemos mejor lo que diremos ya al tratar de los mismos autores. Segundo, junto al influjo del error luterano, a fines del siglo XIX, comienzos del XX, vastos sectores de la intelectualidad católica comenzaron a mirar con simpatía la no en vano llamada filosofía moderna, que hace juego perfectamente con esta civilización moderna que condenaba Pío IX, y con este modernismo. Todo esto está muy ligado, por eso conviene recordarlo, proveniente sobre todo de Descartes y de Kant. Ello contribuyó a introducir en algunos ámbitos de la Iglesia cierta inclinación al subjetivismo, que es tan propio de esta filosofía, e incluso relativismo, que llegaron a ser consustanciales al llamado espíritu moderno, así se lo llamaba, en contraposición al espíritu medieval sobre todo, que era como la encarnación del mal, y del atraso, y de la ignorancia, y de la oscuridad.
Dicha conciencia reconocía cierta filiación del subjetivismo instaurado por Lutero y los suyos. Kant tenía relación con el ideario luterano. Semejante inclinación no dejaría de provocar cierta ruptura, aún en los sectores influidos de la Iglesia, con el realismo de la tradición teológica católica, que había encontrado una expresión sublime en el pensamiento de Santo Tomás. Ello no dejó de contribuir a cierta toma de postura tendencialmente antagónica a todo elemento sobrenatural. La asunción de la filosofía inmanentista les parecía involucrar un paso histórico, un cambio histórico, lo que es la Edad Media, la modernidad, de Santo Tomás a Kant, a Descartes y a todos ellos, a Hegel, un paso, digamos, fundamental en orden a liberar la ciencia teológica de lo que se juzgaba una rémora histórica, la escolástica sobre todo, que frenaba o que parecía frenar el progreso intelectual. Así fue lo que los pensadores modernistas comenzarían luego a elaborar teorías benévolas sobre los presupuestos del idealismo trascendental de Kant, del idealismo subjetivista de Fichte, de Berkeley, de Hume y de la escuela inglesa más empirista, y ello en base a una razón, porque, decían ellos, los modernistas, tales presupuestos del idealismo están hoy en la base de los nuevos posicionamientos de la filosofía. Siempre la idea de la novedad, esto es lo moderno, esto es lo nuevo, lo otro es una cosa anticuada y ya completamente superada. No estuvo pues nada errado San Pío X cuando, al condenar el modernismo en su gran encíclica, que luego comentaremos ampliamente, no dudó en echar una buena parte de la culpa del modernismo al kantismo, a Kant, que entró tanto en muchos sectores de la Iglesia, en los seminarios, etcétera, ya lo veremos luego. Sus seguidores, Strauss, en escritura, va a aplicar las ideas kantianas a la escritura, y Schleiermacher, de que lo veremos un poquito ahora, en teología, no hicieron sino sacar las últimas consecuencias de las ideas emitidas por su maestro, por Kant y por sus sucesores. Como se ve, fue en vano que León XIII, el anterior Papa a Pío X, fue en vano que León XIII, pocos años antes de Pío X y de todos estos líos de la Payente y de la encíclica que condena al modernismo, hubiera recomendado vehementemente volver al tomismo. Algo se logró, pero se ve que no tanto, porque siguieron con estas ideas, no, la filosofía moderna, eso es anticuado, etc. Él insistió mucho en eso. Algunos le hicieron caso, hubo una cierta renovación tomista en el sector de la Iglesia, pero no entró en el modernismo, en los sectores grandes del modernismo, que eran importantes, como veremos luego. Los modernistas prefirieron recurrir a la filosofía llamada moderna, más afín a las nuevas ideas. Tercer antecedente del modernismo, lo que se ha dado en llamar el protestantismo liberal. Es un protestantismo medio herético dentro del protestantismo luterano, clásico, una especie de rama, pero que fue muy importante y tuvo gran influjo, un fenómeno también que precedió al modernismo. Fue la Reforma medio siglo antes de que apareciese el modernismo, podríamos decir. Fue 50 años antes, estalla este movimiento. Se trató de una ola bárbara, impresionante, de subjetivismo religioso, o sea, en esa línea, pero un subjetivismo luterano, pero mucho más exacerbado, bajo el influjo también de la filosofía idealista alemana de Kant y de Hegel, ¿no? Y de Lutero, obviamente, por otra parte, son protestantes liberales. El movimiento partió de Alemania bajo la dirección de un pensador muy, muy inteligente, hablaremos un poquito más de él ahora, Schleiermacher se llamaba, y de Rutsch, hablaremos menos de él porque no es tan importante, nos quedamos con Schleiermacher para luego penetrar en el calvinismo francés, un autor llamado Sabatier y otros pensadores, quienes fueron los divulgadores de las doctrinas de los liberales alemanes. El protestantismo liberal puede ser considerado como un preludio casi inmediato del modernismo católico. De hecho, sus partidarios estaban de acuerdo
es decir, los partidarios del modernismo católico, estaban de acuerdo en aceptar los postulados de la crítica kantiana. Dios es inaccesible a la inteligencia. Toda revelación objetiva es inaceptable. Los dogmas que pretenden expresar su contenido carecen de valor. En lugar de ese sistema perimido se establece una religión fundada sobre las necesidades del alma. Hay la base luterana, se ve, ¿no? Las necesidades del alma. Esta palabrita necesidades aparece en muchísimos textos del modernismo católico. Necesidades del alma. De dicha experiencia religiosa, el cristianismo no es sino una forma más perfecta, en todo caso, ¿no? Una variante más perfecta. Si bien sus enunciados dogmáticos son necesariamente inadecuados y siempre revisables, nunca hay un dogma definitivo, siempre, digamos, cambiables, ya que solo buscan traducir su doctrina en proposiciones intelectuales apropiadas a las exigencias variables de los individuos y de los tiempos. Entonces, cambian con los tiempos, cambian con los individuos. No es que siempre la Virgen sea Madre de Dios, si en el siglo XXVIII el problema se plantea con un desprecio a la maternidad, entonces no es, o sea, depende de los tiempos y de las personas, el relativismo. El Evangelio que nos trajo Jesús, decían, es la pura religión del Espíritu. Esa palabrita usaba, religión del Espíritu, sin dogmas, sin ritos, sin jerarquía. La ulterior organización eclesiástica, que dicen que existe, que hay una iglesia, que se llama iglesia, se explica únicamente por la influencia del ambiente sobre el cristianismo primitivo. Bueno, y como se ve entonces, el protestantismo liberal fue una ruptura total, digamos así, con el cristianismo tradicional. Sin embargo, este protestantismo liberal quiso conservar la apariencia de iglesia. Es decir, porque claro, esto parece indicar que cada uno vaya a su casa y cada uno haga la suya. No, ellos quisieron tratar de salvar algo de iglesia. De donde los pastores liberales, pastores estos, protestantismo liberal, no vacilaron en aplicar formularios y ritos recibidos, o sea, agarraban el bautismo, que es la Eucaristía, pero aplicándolos a las ideas, a las nuevas ideas. Bien se ha dicho que el protestantismo liberal nos ofrece la imagen de lo que se habría producido en la Iglesia católica si en ella hubiese triunfado el modernismo. Es esa la dirección a la que hubiera ido el modernismo católico, si no hubiera sido por el correctivo del gran Pío X. Bueno, dentro de las corrientes del protestantismo liberal emerge con todas las características de un pionero, por eso nos vamos a quedar un poquito en él, Friedrich Schleiermacher, autor alemán que vivió entre 1768 y 1834, quien encabezó una corriente de ruptura con el protestantismo oficial luterano, por eso lo veían mal, era una especie, como dije, herejía dentro del luteranismo, para convertirse en el teólogo Schleiermacher del romanticismo sentimental y en el precursor cabal del modernismo católico. El padre de Schleiermacher, que era inicialmente un capellán militar calvinista, se incorporó luego a una secta pietista y moralista. Su hijo, Friedrich, que tenía un temperamento inclinado a la vida interior y a lo místico, recibió con cierta connaturalidad las ideas de su padre. Siendo joven, estudiante de teología, quedó profundamente impactado al leer la crítica de la razón práctica de Kant, asimilando la disociación de aquella filosofía establecía entre la religión y la razón. Leyó asimismo a los grandes pensadores de la época, Fichte, Hegel, Goethe, Schlegel y varios más. Viendo cómo a su alrededor, joven Schleiermacher, interesaban tan poco las grandes elucubraciones metafísicas de la filosofía clásica o tomista, así como las severas exhortaciones morales, buscó fundar la religión en el corazón, en los sentimientos. Esa fue su idea fundamental. Pronto se convirtió
era una especie de teólogo del romanticismo sentimental, ocupando el cargo de predicador de una importante iglesia de Berlín. De los sermones que allí pronunciara saldría un gran libro de él que se llama La fe cristiana, donde expone ampliamente su pensamiento. Así que habla de la esencia de la religión primero y luego pasa a la esencia del cristianismo, que representa a su juicio la religión más pura que tomó, la forma más pura que tomó el pensamiento, que el sentimiento religioso, la forma más pura de sentimiento religioso para ese cristianismo. El cristianismo se define en función de Cristo y su misión redentora. Y como el fondo de la religión es el sentimiento de dependencia, si nos atenemos a Cristo, el centro de la experiencia es la conciencia que tenía Jesús de ser uno con Dios. Él creía que era uno con Dios, pensaba, sentía, mejor dicho, que él era uno con Dios. Y también de ser mediador entre Dios y las almas. Él se le había metido esa idea a Cristo, tenía ese sentimiento fuerte de ser hijo de Dios. No interesa que lo sea, ya le dijimos, pero ¿era Dios realmente? La pregunta parece ociosa para Schleiermacher, ya que la divinidad de Jesús no era sino la conciencia que él tenía de ella. No es que fuera realmente Dios, sino que tenía la conciencia de ser Dios. Schleiermacher piensa el dogma, lo que queda de dogma, con las categorías de Kant, es decir, que debe incluirse en los límites de la razón pura, el dogma, lo que llamaba Kant la razón pura, con lo que queda vacío de contenido real. A su juicio, los dogmas que nos quedan son como ramas muertas adheridas al árbol vivo. ¿Cuál es el árbol vivo? La fe sentimental. Eso es lo que importa, la fe sentimental. Y destinadas a irse desprendiendo paulatinamente de él. Hay que irse sacando todas esas cuestiones dogmáticas y irracionales, que quede puro el tronco, el puro sentimiento. Por tanto, más bien al revés, es un progreso el ignorar o no querer saber nada de lo racional, podríamos decir. Escribe él en su libro: al pelar la fruta se llega al hueso, y al deshacerse de los diferentes credos de las iglesias confesionales, y credo, que el credo es la expresión del dogma, de la fe, ¿no? Entonces el deshacerse de los diferentes credos de las iglesias confesionales se ha de volver a descubrir la esencia del cristianismo, el meollo ese, ir otra vez al fondo, a la nuez, al carozo, el carozo del cristianismo. Eso es lo que hay que decir, que está basado, que es el sentimiento, está basado en el sentimiento. Bueno, desde los protestantes, desde este grupo de protestantes liberales, se saludó la aparición del modernismo católico con gran alborozo. Se saludaría, ¿no?, los descendientes, porque son un poquito anteriores al modernismo, 50 años anteriores, así que muchos conocieron el modernismo. Saludaron, como el día dice, en que el movimiento liberal católico se convertirá en el movimiento católico libre, en el cual el protestantismo y el romanismo serán superados o reconciliados en la unidad superior de una religión sin dogma. O sea, tanto nosotros los protestantes liberales como los católicos modernistas nos juntaremos en una religión sin dogma, en un cristianismo sin dogma, en ese carozo central, en ese sentir a Dios, el Dios que yo necesito, etc. O sea, que se junta Lutero, como vemos, Kant, el protestantismo liberal, son elementos que van armando y desarmando, mejor dicho, la mente de los católicos de aquel tiempo, que no habían acatado, no había aparecido el interés por la indicación de seguir a Santo Tomás. Pasemos un cuarto influjo que ponemos ahí en la hojita. Es de un autor muy interesante, Renan. Este autor, que tuvo una enorme influencia en los pensadores de la época que nos ocupa, vivió entre 1823 y 1892. A los 16 años entró en el seminario de Saint-Sulpice en París, el seminario más importante que había en París.
Era sin duda un seminarista brillante, inteligente. Sin embargo, estando ya por acabar los estudios eclesiásticos, se sintió sin vocación e incluso se sintió sin fe, sin la fe necesaria, por lo menos, para continuar en el seno de la Iglesia. Dejó entonces el seminario e ingresó en la universidad, donde dio pruebas de múltiples aptitudes como literato, filósofo, historiador. Más adelante hizo viajes por el Oriente, logrando aprender bien el hebreo. Asimismo recorrió Grecia, por cuya cultura siempre experimentaría una gran admiración. Y más tarde recorrió también Italia. Ya por aquel entonces había perdido la fe. Más tarde, en 1872, el Papa lo llamaría el blasfemo de Europa. Pronto comenzó a escribir sobre asuntos muy diversos, como la romanidad, la literatura oriental, pero sobre todo temas de índole religiosa. Fue filólogo, teólogo, exégeta y sobre todo historiador, si bien abordando todos estos temas con un criterio historicista. Ya para él no existía lo sobrenatural, no hay eso. No había ningún libro inspirado, no había libros inspirados. Para poder ser libro inspirado, pensaba él, había de ser un libro exclusivamente divino, escrito puntualmente, o sea, punto por punto, en ese sentido puntualmente, por Dios mismo. Un poco como diría luego Mahoma, ¿no? Que Dios le había dictado casi con comas y todo el Corán. Él entendía eso, ¿no? Que eso escrito puntualmente por Dios sin nada que fuese humano, nada que fuese humano. O sea, el tipo en todo caso es que redactaba, pero nada humano. Como un libro tal no ha existido, tanto no hay libros inspirados y por tanto se terminó toda la Sagrada Escritura. La obra que más nos interesa, ha dejado varias obras, mucho de índole histórica, el Anticristo es muy interesante, los Evangelios y otra cosa, pero la obra que más nos interesa en el campo que nos ocupa es su famosa Vie de Jésus, libro recontraclásico, es esta obra de Renan, Vida de Jesús, que aquí está editada en Barcelona, esta edición que tengo en la mano, que tuvo un éxito fabuloso. Vamos a limitarnos a este libro, ¿no? Tiene otros libros, pero este es el fundamental de él, por el influjo que ejercería en el futuro modernismo, que es lo que nos está interesando ahora. La lectura de esta obra me dejó verdaderamente consternado, apabullado. Yo la leí, nunca la había leído, salvo para preparar este curso. Es la obra de un auténtico apóstata. Yo pocas veces he visto en mi vida, he visto dos grandes apóstatas. Este es de Renan, y otro que vamos a hablar, Loisy, que es uno de los jefes del modernismo, sacerdote. No fue Loisy, sacerdote también. Yo leí alguna obra de él, impresiona. Un apóstata, si yo tuviera que pintar un apóstata, no lo haría distinto. Así que tenemos esta figura. Renan va a abundar en consideraciones sobre los evangelios sinópticos ante todo, pero antes de exponer estas ideas, digamos algo de lo que afirmó acerca del de San Juan, del Evangelio de San Juan. En él se advierte, escribe Renan, un interés dogmático propio del redactor. O sea, se ve que San Juan tenía la manía del dogma. Los otros no contaban la vida de Jesús así nomás. El otro quería que era verbo, le metía el dogma, tenía una manía por el dogma, donde se trasuntan, dice Renan, ideas extrañas del todo a Jesús. Es decir, inventó él una dogmática en torno a un Jesús histórico, e incluso a veces indicios, dice Renan, que nos previenen contra la buena fe del narrador. O sea, no tenemos dudas de que tenga buena fe, que diga realmente, cuente lo que él vio, etc. No, son elucubraciones en todo caso de él. Juan creyó necesario consolidar siempre de nuevo su autoridad, dice Renan, para mostrarse que era el que la sabía bien, y por eso en el Evangelio de él dice que fue el preferido de Jesús, el discípulo que él amaba, y siempre está con eso. En la cena está junto a Jesús, reclinó la cabeza, en el Calvario estaba junto a Jesús, en el sepulcro, siempre el primer rango entre los discípulos, una autobombo o algo así, no, la palabra no la uso obviamente, y eso lo destaca con fruición. ¿No estaría resentido, se pregunta Renan, porque los sinópticos le habían dado un lugar secundario?
Y por eso insiste en que fue el último superviviente de los testigos oculares y el último que escribe un evangelio para tener la palabra final, a ver que no vaya a ser que la gente se trague, es lo que dicen los sinópticos, los tres evangelistas. Bien, por lo demás, dice Renan, en su evangelio presenta una trama de la vida de Jesús que difiere sustancialmente de la que nos dejaron los sinópticos y pone en boca del Señor discursos que nada tienen de común con las frases de estos, lo que aparecen en los... Si Jesús escribe, hablaba, como dice Mateo, no pudo hablar como pretende Juan. O sea, hay que optar, uno habla un lenguaje místico, dogmático, qué sé yo, y otro habla, influido por los griegos y por el verbo, el logos y todo eso, otro habla un lenguaje más de la calle, pero no, hay que elegir. El Evangelio de Juan, a 1000 leguas, del estilo sencillo de los sinópticos, manifiesta, escribe sin cesar, las preocupaciones del apologista, la segunda intención del sectario. Era como un sectario. De ahí sus largos razonamientos, escribe Renan, con motivo de cada milagro, empieza a aclarar que esto, el pan, la multiplicación de los panes, el que no come de este pan, y hace una alusión a la Eucaristía, inventa todo un montón de cosas, razonamientos, y esos discursos áridos y tortuosos, dice, que no sufren comparación con la sencillez de los sinópticos. Pero Renan no se detiene acá, llegando a cuestionar muchos datos de los evangelios, también de los sinópticos. Se la agarra ahora con los sinópticos. A su juicio, Jesús no nació en Belén. Siempre hay que divertirse en decir otra cosa, habrá sido, qué sé yo, en Bariloche, sino en Nazaret. ¿Y por qué? Porque dejó que creyeran, dice que dejó que creyeran lo primero, dejó que creyera la gente, se tragara lo primero, para que pudiese ser llamado hijo de David, porque David había nacido ahí, entonces había que inventar que nació ahí. También es leyenda que nació de una virgen. En realidad, supo bien quién era. Estaba, eso sí, dice él, Jesús, convencido de que los profetas habían hablado de él. O sea, él creía que era aquel en el que confluían todas las profecías del Antiguo Testamento. Es cierto que se creyó Mesías, hijo del hombre, título que Daniel reservó para el futuro Mesías, por eso se llamaba el Hijo del Hombre. La gente ingenuamente se lo tragó eso, se creyó todo eso. Posiblemente le hicieron fama de taumaturgo, de milagrero también. En realidad, sus acciones no fueron milagros. Así parece demostrarlo lo que él llama la crítica histórica, que ya empieza a aparecer, que luego el modernismo la va a sacar muy a flote en la escritura. Con frecuencia la gente, cuando quiere exaltar a una persona, le atribuye milagros. Por ejemplo, si no hubo resurrección alguna de Lázaro, lo habían cubierto de vendas, se ve que él estuvo por ahí para contar todo esto, y lo habían encerrado en un sepulcro de familia. De hecho, nunca estuvo muerto. La alegría lo hizo revivir, dice él, ¿no? Su intención era instaurar un culto puro, la de Jesús, una religión sin sacerdotes y sin prácticas exteriores, basada toda ella en los sentimientos del corazón. Estamos otra vez empalmando con los temas que hemos visto en otros autores. Lo que hay que afirmar es que en modo alguno se creía a Dios. Nunca quiso hacerse pasar por un Dios encarnado, que dice inventa Juan. Verbo se hizo carne. No, afirmó sí que era hijo de Dios, pero todos los hombres lo son. Todos lo somos, si bien de distinto modo, de distinto grado, pero todos somos hijos de Dios. Bueno. Por lo demás, tal era no su opinión, sino su sentimiento, dice, que lo separaba radicalmente de los demás. Los demás no pensaban que eran hijos de Dios, era una ocurrencia de él. Se sentía entonces distinto a los demás. En esto es en lo que se parece a los individuos de su raza, dice. A los judíos, creerse más que los demás. Él llegó al nivel más alto al que no ha podido elevarse hasta hoy la especie humana. Bien, cayéndose los seguidores de Jesús en vísperas del fin del mundo, se prohibía la propiedad, o sea, Jesús creyó que el fin del mundo llegaba en ese momento, entonces se prohibió la propiedad, se prefería el celibato, total, bueno, pronto viene el fin de la historia, y en el matrimonio la continencia. Antes que pecar había que arrancarse un ojo. Jesús se entusiasmaba diciendo estas barbaridades, dice, ¿no?
imponiendo exigencias sin límites, aborrecer al padre y a la madre, como si yo hubiera olvidado el placer de vivir, de amar, de ser, de sentir. Si alguno quiere seguirme, que renuncie a sí mismo. Una moral exaltada, que no sólo desprendía al hombre de la tierra, sino que atacaba la vida en sus mismas fuentes. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Muchos se le apartaron, otros lo tomaron por loco, lo creyeron loco, pero no faltaron quienes tomaron sus exageraciones al pie de la letra. Por cierto que Jesús se equivocó con la ilusión propia de los grandes reformadores. La obra de Renan tuvo una resonancia mayúscula. Varias ediciones se sucedieron. En el prólogo que el autor escribió para la 13ª edición, que apareció en 1864, leemos palabras muy ilustrativas, porque allí nos revela él algunos de sus presupuestos teológicos y filosóficos. Dice allí Renan: las objeciones que se me han hecho proceden de dos partes opuestas. Unas me han sido hechas por librepensadores que no creen en lo sobrenatural, ni por consiguiente en la inspiración de los libros sagrados, o por teólogos de la escuela libre protestante liberal que han llegado a una noción tan amplia del dogma que un racionalista no tendría dificultad alguna para entenderse con ello. Y así es, tiene razón. Con estos adversarios, agrega, nos podemos entender perfectamente. O sea, no tiene problema en tratar con el protestante liberal, ¿no?, con los librepensadores. Pero con los otros adversarios, hay otros con los cuales yo no me podré entender, los que realmente creen en Dios, los que creen en la inspiración de los libros sagrados. La cosa cambia. En cuanto escribe, las refutaciones de mi libro, que son las más numerosas, me han sido hechas por teólogos ortodoxos, católicos o protestantes que creen en lo sobrenatural y en el carácter sagrado de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Implican todas ellas un mal entendimiento fundamental. Si el milagro tiene alguna realidad, mi libro no es más que un tejido de errores. Eso dice él en el prólogo, entre otras cosas, de una edición muy adelantada. Del libro de Renan, excelente desde el punto de vista literario, se lee con mucho gusto y que revela estima y admiración por Cristo en varias páginas. No es el libro de un católico, evidentemente, es un libro escrito sin fe. Cristo es un gran hombre, admirable, por cierto, pero no es el Verbo encarnado. El mismo Renan cierra así la introducción a este libro tan notable. Dice: si el amor a un asunto puede servir para facilitarnos su inteligencia, se me concederá que no me ha faltado esta condición, sino que él ha amado a Jesús. A ver si el amor ayuda a entender al otro. No me ha faltado esta condición. Para escribir la historia de una religión, dice, es indispensable, en primer lugar, haber creído en ella. Sin esto no podría comprenderse cómo ha podido subyugar y satisfacer la conciencia humana. En segundo, no creer ya de una manera absoluta, porque la fe absoluta es incompatible con la sinceridad de la historia. Pero el amor existe sin fe. Puede uno muy bien no adherirse a ninguna de las formas que cautivan la adoración de los hombres, sin renunciar por eso, deleitarse en lo que ellas contienen de bueno y hermoso. Bien, respecto a otros elementos, se pregunta si tenía la secta que empezó Jesús algún sacramento. Es un invento posterior. Solo se habla de un nuevo pan, dice él, superior al maná, una especie de comunión, de lazo recíproco, que luego se tomó al pie de la letra. Jesús era al mismo tiempo, escribe, muy espiritualista en las concepciones y muy materialista en la expresión. Es decir, hacía material las cosas que eran tan espirituales, materializaba. Cuando decía, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, era el equivalente a, yo soy vuestro alimento. Eso es lo que le quería decir. Y se tomó la metáfora poética por la realidad. Por lo demás, agrega, la doctrina del Señor no es dogmática. Para ser discípulo de Jesús, escribe, no se necesitaba creer en tal o cual cosa, lo que se necesitaba era adherirse a Él, amarle entrañablemente. No trajo dogmas y símbolos, pero sí escribe un nuevo espíritu, llamado a regenerar el mundo. Lo que luego quedó de él son algunas sentencias, algunas frases. Fueron los doctores de la Iglesia griega, los padres de la Iglesia sobre todo, quienes
a partir del siglo IV, pusieron al cristianismo en el escenario de pueriles discusiones. ¿Es Dios? ¿Es hombre? ¿Es Dios encarnado? ¿Dos naturalezas? ¿Una? Etcétera. Pueriles discusiones metafísicas. Ellos son los culpables de eso, en buena parte, así como, dicen también los escolásticos de la Edad Media, que quisieron, escribe, deducir del Evangelio millares de artículos en una suma colosal. Si Jesús volviese hoy al mundo, vamos terminando ya lo que estamos hablando de Renan, si Jesús quisiera volver al mundo, reconocería como sus discípulos no a los que pretenden encerrarle completamente en alguna frase de catecismo, sino a los que trabajan en continuar su obra. Cualesquiera que sean las transformaciones del dogma, Jesús permanecerá siendo, en religión, el creador del sentimiento puro, y no habrá nada más allá del sermón de la montaña. Así, asegura, somos cristianos, aún separándonos en casi todos los puntos, dice, de la tradición que nos ha precedido. Permitido es, pues, escribe, llamar divina a esta personalidad sublime que todavía preside los destinos del mundo, mas no porque Jesús haya absorbido en sí todo lo divino, o para emplear los términos de la escolástica porque le haya sido adecuado, sino porque él es el individuo que ha hecho dar a su especie el paso más avanzado hacia la divina religión. Escribe casi al término de su libro. Cuando se refiere al orden temporal, y con esto concluyo, o sea, la cristiandad, se acepta a él que el cristianismo impregne el orden temporal, se opone Renan, como era de esperar, al concepto de cristiandad, a la unión de lo divino y de lo humano, a la existencia de un poder espiritual con un pretendido imperio sobre las almas. Pero llegará un día, escribe, en que la separación de lo humano y de lo divino produzca sus frutos, en que el dominio de las cosas espirituales deje de llamarse poder para tomar el nombre de libertad. El cristianismo germinó en la conciencia de un hombre del pueblo, creció en el seno del pueblo, y la clase popular fue la que en un principio le consagró su cariño y admiración, y el sello impreso a su carácter original no se borrará nunca. Él fue el primer triunfo de la revolución, la victoria del sentimiento popular. Aquí entonces liga el tema de la privado del sentimiento con la revolución, que un poco después de la Revolución Francesa él ha vivido, o sea, él cree que, y estas serán las ideas que van a progresar otros, luego, el modernismo también, la relación de la Revolución Francesa y el catolicismo, y el sentimiento popular, el triunfo de la revolución y la victoria del sentimiento popular. Así que esta es la figura de Renan, en pocas palabras, es claro. Razón tendría Loisy, ese gran principal, quizá el principal de todos los modernistas, razón, digo, tendría el padre Loisy, cuando llamó a Renan el primer maestro de los modernistas franceses. Así que es de él esta frase, por tanto creo que con todo derecho lo puse entre los precursores del modernismo católico. Bueno, descansamos un poquito y seguimos otra segunda parte. Bien, comenzamos entonces la segunda y última parte de este encuentro, siguiendo con, no queda mucho, quedan dos personajes, no sé cómo llamarlo, que vamos a tratar como antecedente del modernismo, al cual ingresaremos la próxima vez. El primero de ellos es Lamennais. Esto sobre todo va a aparecer en Francia, veremos luego Francia, Italia e Inglaterra. Son los tres países que van a tener representantes en el modernismo. Pero Francia será muy importante, tanto que la Pagendi, el Papa, casi la encíclica está dirigida a Loisy, que era francés, casi, no lo cita, pero va tomando los errores de Loisy. Lamennais es anterior, no estamos hablando de antecedentes. Félicité de Lamennais es otro de los grandes precursores, pues, del modernismo. Nació de Lamennais, se escribía separado, separado Mennais, en 1782. Cuando tenía 23 años se encerró con su hermano Juan María, un hermano de él, que era un sacerdote virtuoso, un santo sacerdote,
y lo siguió siendo hasta la muerte, tanto seguramente se separó muchísimo de su hermano. Se encerró, digo, en una casa ubicada en la Soledad. Los Lamennais pertenecían a la clase media francesa y habían recibido la nobleza en 1788, justo un año antes de la Revolución Francesa, ¿no? En vísperas. Jean-Marie convenció a su hermano, que se había convertido a los 22 años, a que entrase en el seminario. Fue una mala idea realmente, porque si bien Jean-Marie Lamennais, Félicité de Lamennais se llamaba él, nunca había deseado ser sacerdote, pero aceptó lo que le dijo su hermano, qué sé yo, no sé cómo habrá sido el asunto, la cosa que se ordenó, llegó a ordenarse de sacerdote a los 34 años. Por temor a Napoleón, huyó a Inglaterra y solo volvió a Francia después de Waterloo. Pronto escribió un libro bajo el nombre de Ensayo sobre la indiferencia en materia de religión. Un libro magnífico, todavía él era bien católico, tradicional, muy cercano a su santo hermano, hasta ahora. El nombre del libro que escribió se llamaba Ensayo sobre la indiferencia. Al advertir la debilidad de los reyes de la Restauración, que vinieron después de Napoleón, experimentó el anhelo de que la sociedad se apoyase sobre el único altar, sobre Cristo, en última instancia. O sea, era un católico integral, digamos, quería la cristiandad, se podía decir. Por aquel tiempo, así era su ideario. En 1824 fue a Roma, siendo recibido por el Papa, quien no quedó demasiado bien impresionado del joven sacerdote. No sabemos bien por qué. Luego volvió a París y de allí le ofreció al Papa, que era León XII, la monarquía universal, nada menos, ¿no? Él le ofreció, o sea, le dijo, usted póngase al frente de toda Europa, etcétera. Le ofreció eso, ¿no? El Papa no le contestó, no se podía responder. Entonces dijo, prescindamos del Papa. ¿Vamos a hacer esto? Bueno, vamos a hacerlo prescindiendo. Vayamos al género humano. Y aquí empieza la cosa. Vayamos al género humano. Tarde o temprano, escribió, saldrá del caos actual una gran religión y realizará entre los hombres una unidad que el pasado jamás ha conocido. Como se ve, la religión para él no estaba terminada, como si dijéramos, ¿no? En todo caso había que aplicarla, no estaba terminada. Si se quería ser coherente, había que convencerse de que la Iglesia debía evolucionar. Por tanto, aquí comienzan sus ideas en este sentido. Tal fue la brecha por donde se abriría paso al modernismo, o al incipiente primer modernismo. Y fue en ese momento cuando salió de su pluma una palabra que en adelante sería clave y polarizaría su pensamiento, la palabra libertad. Será ya el gran eslogan de su vida, libertad total, veremos en todo sentido. Desde ahora rompería con sus amigos monárquicos y por ende con Carlos X, que era el rey de Francia, y como Roma no respondía a su llamado, él respondería por ella a través de un diario que entonces iniciaría, que se llamó L'Avenir, el porvenir, L'Avenir, el futuro, L'Avenir. Era el año 1830. Las tres figuras más destacadas de dicho periódico fueron el mismo Lamennais, Lacordaire y Montalembert. Uno de ellos, el padre Lacordaire, escribiría: la primera virtud de hoy no es la fe, sino el amor sincero de la libertad. Empezamos mal, ¿no? Este es uno de los candidatos, los amigos de Lamennais. Después tomará otro camino él, pero digo, inicialmente aquí lo tenemos. Surgía una nueva legitimidad, pues, tanto para la Iglesia como para la sociedad política, la democracia. La democracia, eso con mayúscula, digamos, eso sería ya ahora el polo de atracción. Las prerrogativas son las que los católicos creen investidas sobrenaturalmente a la Iglesia, leemos en L'Avenir, en ese diario. Esas prerrogativas con las que los católicos creen investida a la Iglesia pertenecen naturalmente a la humanidad. Ella es la verdadera Iglesia, instituida por Dios, por el hecho mismo de la creación, y todas sus santas prerrogativas
sus divinos atributos forman en su conjunto lo que se ha llamado la soberanía del pueblo. Palmante, el diario Revolución Francesa, ya no la soberanía de Dios, ahora la soberanía del pueblo. A él, agrega, le pertenece en el mando supremo la última decisión sobre todas las cosas, el juicio infalible, vox populi, vox dei. Para Lamennais, el cristianismo, tal como él ahora lo entendía, sería el motor de la revolución. O sea, el cristianismo es una especie de cristiandad, pero de la revolución. Meterse, impregnar el orden temporal con lo diario de la revolución. Esto sería el cristianismo, el nuevo cristianismo. Ahora, el episcopado comenzó a reaccionar. Entonces Lamennais decidió dar un golpe de mano, ir de nuevo a Roma, para esta vez ver al Papa. Esta vez fue con Montalembert y la acordé a sus dos amigos para preguntarle al Papa si está o no está en favor de ellos, de lo que ellos dicen. Ahora el Papa era Gregorio XVI, quien había asumido algunos meses atrás. El Papa lo recibió paternalmente, pero en vez de tratar del gran asunto que le llevaba a Lamennais, de ver la humanidad como la Iglesia, podríamos decir, algo así, en vez de tratar ese tema, les habló de otras cosas. Solo le preguntó a Lamennais: ¿cómo está tu hermano Jean-Marie? Ese que era muy santo, es hermano sacerdote. Le preguntó eso, no lo dejó hablar mayormente. Y a Montalembert le dijo qué piadosa que era su madre, yo la conocí. Eso fue lo que le dijo. Estaban furiosos los tres. Y luego les habló de arte, qué sé yo, les ofreció un rapé para fumar, le dio unas medallitas y lo despidió. 15 minutos, obviamente. No era para tratar del imperio mundial, que era una cosa que él estaba gestando en ese momento. Ya no hay papado, exclamó Lamennais, y dejó Roma, la gran tumba, dijo, donde solo se encuentran huesos. Y se fue a München, a Alemania. Poco después el Papa hizo pública una encíclica, se ve que el Papa se quedó, o ya estaría informado por los obispos, una encíclica muy importante, se llama Mirari Vos, su primer acto de pontificado, gran Papa, Gregorio XVI también, no hay que olvidarlo, Mirari Vos, donde condenaba aquella herejía difusa a la que se denominaría sucesivamente a lo largo de los tiempos, claro, liberalismo católico, modernismo, sillonismo, progresismo. En su documento señala el Papa la gravedad del momento que se está viviendo, no dejando de acusar a las sociedades secretas. El Papa sabía muy bien de lo que estaba hablando, ya que había tenido en sus manos las instrucciones de la alta venta de los carbonarios, cuyo texto haría publicar Pío IX algunos años más tarde, en 1860, y en esas instrucciones masónicas se leía lo siguiente: miren ustedes, el trabajo que vamos a emprender, escribían los conjurados, no es obra de un día, ni de un mes, ni de un año, puede durar varios años, puede durar casi un siglo. Lo que debemos buscar y esperar, como los judíos esperan al Mesías, es un papa según nuestras necesidades. O sea, hay que apuntar ahí. Ante todo, se trata de prepararlo, a este papa, una generación digna del reino que soñamos. Prepararle al papa una generación, o sea, que lo reciba, lo acepte bien, que haya eco a estas nuevas enseñanzas. Que el clero camine bajo nuestro estandarte, creyendo siempre que camina bajo la bandera de las llaves apostólicas. A esta luz hay que leer la medulosa encíclica Mirari Vos de Gregorio XVI. Como se ve, no deja de ser curioso que en la encíclica Lamennais no hubiese sido nombrado ni una sola vez, pero en todas sus páginas se apuntaba a Lamennais. Lamennais, aturdido por el golpe que acababan de propinarle, porque en razón se dio cuenta que de él se trataban, declaró que él y sus amigos se sometían y que el avenir ya no reaparecería. Pero se juzga que más que dejar de querer volver a la obediencia de Roma, digamos, constataba que en la Iglesia la defensa de las ideas del avenir ya no era posible, pero fuera de la Iglesia se podría.
A lo mejor fuera de la Iglesia yo podría llevar adelante esto. Ya la Iglesia me ha cortado este camino. Y en una carta suya, de noviembre de 1833, leemos esto. El catolicismo era mi vida, porque era la de la humanidad. Quería defenderla. Quería sacarle del abismo en el que se va hundiendo cada día. Nada era más fácil. Los obispos han visto que esto no les convenía. Quedaba Roma, he ido a Roma, y allí he visto la más infame cloaca que jamás haya manchado la mirada humana. La cloaca gigantesca de Tarquino sería demasiado pequeña para dar paso a tantas inmundicias. Allí no hay otro Dios que el interés. Allí se vendería a los pueblos, al género humano. Allí se vendería a las 3 personas de la Santísima Trinidad, una tras otra o todas juntas, por un trozo de tierra o por algunas monedas. En otra carta agrega que Gregorio XVI no es más que un cobarde e imbécil anciano, de donde concluye que el Papa y los obispos se las arreglen como puedan y en lugar de hacernos campeones del catolicismo, dejemos a la jerarquía y presentémonos simplemente como los hombres de la libertad y de la humanidad. Como se ve interiormente, ya había él abandonado la Iglesia. Ha llegado el tiempo de decirlo todo, dijo. En sí ya no tiene por qué escabullirse. Pero la duda lo seguía consumiendo, al punto que aseguró su misión hasta todavía, por lo menos externo, no sabemos si más a los actos de la Santa Sede, y se comprometió extrañamente, dice, a permanecer en el futuro, en sus escritos y en sus actos totalmente apartado de las cosas que se refieren a la Iglesia. Medio raro. O sea, no me voy a meter, no voy a tratar nada que se refiera a la Iglesia. Esa sería su manera de, entre comillas, obedecer. Una decisión astuta, por cierto, inaceptable para un sacerdote. Olvidemos que era sacerdote. No hablar en adelante de las cosas que se refieren a la Iglesia era abandonar, de hecho, su ministerio. En noviembre de 1833, su obispo le retiró las licencias sacerdotales, ahora daría el paso definitivo. Ahora ya era secularizado, en 1834 hizo público un vibrante manifiesto que se llama famosísimo, Les Paroles d'un Croyant, las palabras de un creyente. Allí enuncia su paso al pueblo, me paso al pueblo. O sea, dejo la Iglesia, en el sentido no dice la palabra, pero la idea, me paso al pueblo. En adelante ya no firmaría la separado Mené, sino todo junto, la Mené, porque pasó al pueblo. Ya no era más noble. Entonces se pasaba a los plebeyos, digamos, como habían hecho varios nobles en tiempo de la Revolución, para acomodarse probablemente con el poder dominante, para señalar que se alistaban en el nuevo régimen. Ahora va a declarar que no hay incompatibilidad alguna entre el Evangelio y la libertad. Libertad con mayúscula, ¿no? Y el Evangelio también con mayúscula. El Evangelio y la libertad sí la hay, por cierto, entre la religión, tal como Roma la enseña, y las verdaderas aspiraciones del pueblo. Eso sí que hay incompatibilidad. Pero el pueblo nada puede si no está organizado. Y escribe, cuando un árbol está solo, es golpeado por el viento y despojado de sus hojas y sus ramas, en lugar de elevarse se inclinan como si buscasen la tierra. Cuando una planta está sola, no encontrando defensa alguna contra el ardor del sol, languidece, se seca y muere. Cuando el hombre está solo, el viento del poder le inclina hacia la tierra, y el ardor de la codicia de los grandes de este mundo absorbe la savia que le nutre. Así pues, no seáis como la planta y el árbol que están solos, sino uníos unos a otros y apoyaos y resguardaos mutuamente. Dios no nos hizo para ser el rebaño de unos cuantos hombres. En 1834, en una nueva encíclica, La Singulari Vos, el Papa condenó el libro Les Paroles d'un Croyant, las palabras de un creyente. Ese libro, dice el Papa, pequeño de dimensiones, pero inmenso de perversidad. Libro que encierra proposiciones respectivamente falsas, calumniosas, temerarias, que conducen a la anarquía, contrarias a la palabra de Dios, impías, escandalosas, erróneas, ya condenadas por la Iglesia, especialmente en los husitas, los valdenses, los vitrifiritas y otros herejes de esta especie. No deja de ser ilustrativo advertir cómo el Papa denuncia la afiliación de los errores lamennisianos. El heresiarca no aparece como un innovador. Su doctrina no es nueva, es una mezcla romántica de los postulados de los
humitas, valdenses y otros herejes de los tiempos, husitas digo, valdenses y otros herejes de los anteriores. Bueno, el libro fue un gran éxito de todas maneras. En 1837 escribe otro libro que se llama Le Livre du Peuple, el libro del pueblo, tras las huellas de Rousseau ahora, ¿no? Claro, porque él tenía que alinearse con el pueblo, con la revolución. La revolución democratizante de 1848, que echó al rey último, arrastró a Lamennais, encontrándose en sus filas. Pronto fue elegido diputado, colocándose a la izquierda. En aquella época significaba lo que hoy, ¿no? Pero se colocaban físicamente a la izquierda, los izquierdistas, digamos así. Alexis de Tocqueville nos ha dejado un retrato fantástico del novel diputado, de este ex cura fallido, que permite caracterizar a Lamennais del final de su vida. Dice Tocqueville así: hay que considerar ante todo a los sacerdotes secularizados si queremos hacernos una idea exacta del poder indestructible y por así decir infinito que ejercen el espíritu y las costumbres clericales sobre aquellos que ya han estado sometidos a ellas. O sea, por más que se saque la sotana y se vista con levita y todo, dice Tocqueville, el sacerdocio deja algo que no lo puede ocultar. Y sigue diciendo, con cierto humor, creo yo, pero también medio trágico, por más que Lamennais llevase medias blancas, un chaleco amarillo, una corbata de colorinches, una levita verde, no por ello dejaba de ser sacerdote por el carácter, incluso por su aspecto. Avanzaba con pasos cortos, apresurados y discretos, sin jamás mover la cabeza ni mirar a nadie. Y así se deslizaba entre la multitud con un aspecto torpe y modesto, como si hubiera salido de una sacristía. Y junto a esto un orgullo como para andar sobre las cabezas de reyes y enfrentarse con Dios. Una definición curiosa del pobre último Lamennais. De él diría Lacordaire, su antiguo amigo, tanto por su carácter como por su espíritu, Lacordaire no sé si amigo, tanto por su carácter como por su espíritu, dice, solo podía detenerse cuando ya no quedaba nada por destruir. O sea, el único fin podría tener su aventura era ya no quedaba nada por destruir. Hablando de él, había confesado a León XII en su momento, tenemos continuamente ante los ojos su rostro de condenado. El último antecedente del modernismo que vamos a considerar es el llamado americanismo, de otro origen, pero que va a confluir, otro afluente, ¿no?, en este río. Por dicha palabra se designó un conjunto de opiniones tocadas por el naturalismo y el liberalismo en relación con la conducta del cristiano sobre todo, y los métodos de apostolado que se emplearon a fines del siglo XIX, concretamente en algunas diócesis de los Estados Unidos, por eso americanismo. Allí empezó una manera de entender la pastoral y el apostolado que tendrá que ver con nuestro tema. Lo que se ha convenido llamar americanismo no es propiamente hablando un sistema doctrinal. Los norteamericanos no son son poco alérgicos a la doctrina, son prácticos, pragmáticos. Así que no es tanto algo doctrinal que brota de un error claramente caracterizado, sino más bien de una praxis determinada. El hecho que desencadenó este movimiento fue la aparición en el año 1897 de una vida de un padre llamado Hecker, padre Hecker, Vida del padre Hecker se llamaba un libro, traducido al francés por el padre Félix Klein. Este libro tuvo la apariencia de una especie de manifiesto, no tenía ese carácter, pero así apareció. Y aquí resume la carrera de este biografiado, de este padre Hecker, padre cualquiera, tenía cierta prestancia. Nacido el padre Hecker en Nueva York en 1819, de padres de origen alemán, Hecker se llamaba, el joven tuvo que abocarse al trabajo manual al principio por una familia modesta en detrimento de sus estudios, que él amplió como pudo mediante la lectura asidua de Kant. Siempre estamos con lo mismo, autor de cabecera, si bien no era un intelectual, padre Hecker tampoco, ¿no? Pero bueno, atraído por los ideales de justicia y reforma social, eso es lo que lo va a traer, más que la filosofía, teología, como digo, lo pragmático. Desde los 15 años se inició en la política.
y al mismo tiempo sintió el atractivo del Evangelio, que lo sedujo sobre todo por su apelación al pueblo sencillo, a la democracia. Estamos en Estados Unidos, aquí la idea del país que nace ya en la democracia, pues él se siente movido por eso, lo que todo ello significaba, ¿no? La democracia, no simplemente un régimen de gobierno, sino toda una mentalidad, me parece que es algo más. Al mismo tiempo trataba de mantener una honda vida interior. Se hizo católico, porque creo que no lo era tanto antes, o no practicaría, no sé, y entró en la vida religiosa. Más concretamente entró en la congregación de los redentoristas, quienes lo enviaron a Bélgica para que allí hiciera el noviciado. La prueba comenzó para él con los estudios de teología, ya que, como digo, no le interesaban los temas teóricos para nada, poco le interesaba. En dicha materia se sentía incapaz de aprender nada. No digo que fuera un burro total, pero lo hacía regañadiente, no le veían tampoco. ¿Cómo podría ordenarme de sacerdote?, se preguntaba, ¿no?, en esta situación. Con todo, accedió al sacerdocio. En 1849 volvió a Estados Unidos y se dedicó especialmente a las misiones, que es la vocación propia de los redentoristas. La Victoria está acá al lado, es esa misma congregación. Bien, el padre Hecker murió en 1888. El protagonista de este libro, que va a ser como un punto, por eso es importante que desarrollarlo, porque sobre eso va a aparecer esta doctrina, no sé si llamarla así, del americanismo. Sus admiradores exaltaron su figura hasta el exceso. Parecía el cura modelo, el cura moderno, el que iba a llegar realmente Había sido un gran teólogo, se dijo, no sé por qué, un verdadero un doctor de la democracia o del pueblo, a otro estilo, ¿no? Pero lo comparaban a los padres de la iglesia, la joya del clero, llegó a decir de él un monseñor llamado John Ireland, obispo de San Pablo de Minnesota, que va a tener concomitancia con este movimiento. Este prelado, inteligente, era, por lo menos un poco más que Hecker, y apostólico, con una fe bien al estilo norteamericano, se caracterizaba por el entusiasmo democrático, el ideal de la democracia, y la idea de que los Estados Unidos tenían un papel religioso que jugar respecto de Europa. Un nivel de exportador de la democracia o algo por el estilo, que ustedes tienen hasta ahora, ¿no? Así se fue configurando poco a poco una especie de iglesia de los Estados Unidos, una cosa distinta a la cosa europea, a la iglesia tradicional, una iglesia abierta a la modernidad, podríamos decir, bajo el régimen político del derecho común. Una religión más dentro de todas las que hay en Estados Unidos, reconocida, ¿no?, pero sin pretensiones de otra índole, y menos de hacer una cristiandad católica, eso es impensable. La idea se iba gestando cuando sobrevino un affair que sacudió al país, la constitución de un llamado Parlamento de las Religiones, denominado también la Feria de las Religiones. La idea de llevarla a cabo nació con ocasión de una exposición realizada en Chicago en el año 1893. Ya 2 años antes se había formado un comité integrado por luteranos y metodistas, al que se agregó un judío y el arzobispo católico de Chicago. Este comité hizo público un manifiesto por el que se invitaba a los representantes de todas las creencias a prestar su concurso, decían, para ofrecer al mundo en la exposición de 1893 un cuadro de las ceremonias religiosas de la humanidad. Se habían propuesto, dice, reunir en una conferencia por primera vez en la historia a los principales representantes de las grandes religiones del mundo para encontrar las verdades fundamentales que constituyen el tesoro común de las diversas religiones. O sea, ver una especie de denominador común de todo lo que nos es común. El cardenal Gibbons, uno de los gestores del encuentro, decía que el fin de la convocatoria era presentar a quienes buscan la verdad los postulados respectivos de las diversas religiones para que cada cual pudiese abrazar la que se impusiera a su conciencia. Como se ha dicho, era una especie de campaña, se ha dicho de esto, ¿no?, comentarista, una especie de campaña electoral. ¿Quién da más? A ver, ¿quién es aceptable? ¿Quién es más aceptable? Que las relaciones, como si fuesen partidos políticos, ensalzasen sus plataformas y sus propios méritos, y continuando con la comparación a semejanza de los
contiendas electorales, también los católicos norteamericanos que estaban en este proyecto tuvieron la idea de silenciar ciertas afirmaciones doctrinales de la Iglesia que pudieran resultar chocantes. El 15 de septiembre de 1895, León XIII condenó el principio mismo de la Feria de las Religiones en carta al cardenal Gibbons. Hemos sabido, le dijo, que en Norteamérica se celebran asambleas en las cuales indistintamente los católicos se unen a los que están separados de la Iglesia para tratar de cuestiones religiosas o morales. Y aludiendo a las reticencias a que acabamos de referirnos, agregaba: no hay que creer que no existe ningún pecado en este silencio, o sea, no tratar las cosas que puedan ser diversivas, chocantes, en el cual dice se omiten intencionadamente y se relegan al olvido ciertos principios de la doctrina católica. Con notable similitud de propósitos, dos sacerdotes, los padres Klein y Charbonnel, Klein es el que había traducido la vida del padre Hecker, esa que modélico, qué sé yo, lanzaron la idea de organizar un Congreso Universal de las Religiones en París, hablándose de la unión moral de las religiones. Habían encontrado una unión moral de las religiones. Se hará, escribían, un pacto de silencio sobre todas las particularidades dogmáticas que dominan los espíritus y un pacto de acción común para aquello que une los corazones. Pacto de silencio doctrinal y un pacto de corazón, digamos, un pacto de acción y corazón. Por la virtud moralizadora que está en toda fe. Sería el abandono de los viejos fanatismo, se sigue diciendo, sería la ruptura de esta larga tradición de embrollos que mantiene a los hombres exasperados por sutiles disensiones de doctrina y el anuncio de nuevos tiempos. Ha llegado la hora para esta unión suprema de las religiones. Bien, este proyecto se ha señalado, coincidía casi puntualmente, como se dice ahora, o sea, punto por punto, puntualmente, con la doctrina masónica expuesta por las constituciones de 1717, según la cual los francmasones no estaban obligados más que, comillas, a esta religión en la que todos los hombres están de acuerdo, dejándoles la elección de sus opiniones individuales. Por ahí, la masonería se convertirá en el centro y el medio de crear una fraternidad verdadera entre gentes que sin esto habrían quedado divididos para siempre. El arzobispo de San Pablo de Minnesota, dudando de la vocación democrática de Francia, pensaba que había Estados Unidos la cultora de la democracia más que Francia, a pesar de la Revolución Francesa y todo, una nación que no sería capaz de concretar este proyecto, entendió que dicha misión debía ser asumida por los Estados Unidos. Y así, 2 años después de que León XIII había condenado aquella tesis, afirmaba: creo que una misión divina ha sido asignada a la República de los Estados Unidos. Esta misión es la de preparar el mundo por el ejemplo y por la influencia moral, el reino universal de la libertad humana y de los derechos del hombre. Norteamérica no vive para ella sola. Los destinos de la humanidad están confiados a su custodia. Ninguna doctrina de Monroe confine su democracia a las costas del Atlántico y del Pacífico. Esta idea creo que sigue perviviendo en Estados Unidos en los presidentes sucesivos, Bush y Obama incluido. Esta idea de que es la educadora de la humanidad, la que la precisa a toda la humanidad. Solo Estados Unidos parecía estar en condiciones de llevar al mundo las ideas de 1789, mejor que los franceses. Los franceses tenían mucha tradición de cristiandad y todo eso lío. En cambio ellos habían nacido ya con estas ideas. Entonces eran los que iban a hacer este cambio notable, ¿no? Y por eso este error tomaría el nombre de americanismo, ¿no? Por este origen allí. Desde todas partes se urgía al Papa León XIII que tomara medidas. No tengo tiempo de exponer, pero saben ustedes que este Papa León XIII fue objetado un poco porque él llevó a cabo el llamado ralliement respecto a la Revolución Francesa, y como en Francia nunca los católicos iban siendo radiados más y más, el Papa medio los incitó
un poco a dejar, digamos, el ideal monárquico y volcarse, como si dijéramos, formar un partido político, dicho en bruto, así muy rápido, no es tal cual lo que eso, ¿no? A meterse en la lid, ¿no? Para tratar de ganar. Como los católicos son la mayoría, hagamos eso, ganemos, y después pongámosle, como él le dijo en privado a alguno, después pongamos de nuevo la monarquía, pónganla de nuevo. Yo no es eso, es para ganar, como quien dice, una cuestión táctica, estratégica, pero claro, creó primero el desánimo, primero no ganaron nada, electoralmente sacaron casi nada, o sea, la estrategia no resultó. Entonces el Papa quedó como si fuera un defensor de la libertad, de la democracia liberal, una cosa así, no era nada que ver con eso. Pero bueno, cosa que no hará Pío IX, Pío X para nada, para ver clarísimo, a condenar duramente el intento católico de unir la revolución con el Evangelio. Pero había pasado esto, sin embargo este mismo Papa, a pesar de lo que estoy diciendo del ralliement, o sea, del acercamiento, recibía cartas de todas partes diciéndole, mire lo que está pasando, es un peligro esto, y finalmente dirigió una carta en 1890 al cardenal Gibbons, que era justamente aquel que patrocinaba alguna de estas ideas, llamado Testem Benevolentiae, donde reprochaba las opiniones relativas al método de vida cristiana que se propagaba, dice el Papa, bajo el nombre de americanismo. Y ahí aparece la palabrita, por lo menos se ve que ya habría corrido antes para que el Papa la asumiese en su documento. Pongamos así, pero muy brevemente, claro, el contenido de esta carta pontificia, que es el americanismo. Es menos, se dice, un sistema doctrinal, por el motivo que hemos dicho antes, que un conjunto de aspiraciones y de postulados. El Papa señala en su carta que todo comenzó por un anhelo noble, el de buscar una nueva manera de ganar a las almas. O sea, empezó con ese anhelo. Para ellos, los cultores del movimiento, sin embargo, dice el Papa, parece que veían que había que mitigar la enseñanza tradicional para lograr esto, dejar en la sombra algunas verdades o edulcorar el sentido de las fórmulas, a lo que respondía el Papa en su carta diciendo que el depósito de la fe es inmutable, que todas sus partes son divinas. El segundo error que el Papa señala en el documento es de introducir cierta libertad en la Iglesia para que queden restringidas hasta cierto punto el poder y la vigilancia de la autoridad, le sea permitido a cada fiel desarrollar más libremente su iniciativa y su actividad. Ellos afirman, sigue la carta, que se trata de una transformación necesaria, como aquella libertad moderna que constituye casi exclusivamente en la hora actual el derecho y el fundamento de la sociedad civil. Es decir, la libertad conquistada en el terreno político, mediante la democracia, las elecciones y todo esto, debe impulsar a reclamar de la Iglesia, por analogía, una libertad semejante. O sea que en la Iglesia también no se resuelvan las cosas de arriba para abajo, cosas por el estilo, de manera jerárquica, sino de abajo para arriba o en este sentido. Para que la libertad de pensar u obrar no degenere licencia, dice el Papa en esta importante encíclica, el padre Hecker dice que cuenta con la dirección inmediata del Espíritu Santo. O sea, no se preocupe el Papa, porque nosotros tenemos la dirección del Espíritu Santo. Usted no, a lo mejor no la da, pero nosotros la tenemos, que nos impulsa a la democracia, a la libertad, a todo esto, cuya actividad en las almas sería hoy más manifiesta que nunca. O sea, hoy nunca ha actuado tanto el Espíritu como ahora, lo que lleva a reivindicar para dicho Espíritu una intervención más amplia que antes. Es sobre todo la repugnancia que sienten nuestros contemporáneos, dicen ellos, de servirse de intermediarios para ir a Dios. Una tesis luterana, por otro lado, o sea, directamente Dios y yo, Espíritu y yo, no pasando por el magisterio, por el Papa. Bueno, esto va a ayudar, dice, ¿no? Esta idea, por esta región. Esta repugnancia, derivada del protestantismo, se la interpreta como un signo de los tiempos. Una cosa que propia de la época, hace que la Iglesia debe modernizarse y aceptar esta manera de entender las cosas. Por lo demás, entre el ejercicio del magisterio y las efusiones del Espíritu Santo existiría para la independencia de los fieles, digamos, significaría un estorbo a las iniciativas de la élite, de los mejores católicos, porque Dios obra tanto mejor en el alma cuanto el alma es más libre. Donde está el espíritu, dice San Pablo, allí la libertad, alegaban ellos. Allí está la libertad. En cambio, si vienen intervenciones de Roma y qué sé yo, ahí se acaba todo.
Se aplica al orden sobrenatural una conclusión sacada de premisas puramente humanas y aun ellas discutibles. Es esto una libertad diferente, obviamente, de la que preconizaba el apóstol San Pablo. La idea que el padre Hecker se hace de la actividad del Espíritu Santo en las almas libres brota de la doctrina que él tiene sobre las virtudes. Este sería un último punto que integra el ideario del americanismo. Los errores del americanismo son dos en esta materia, que requieren también la atención del Papa en su encíclica. La preferencia que se da tanto a las virtudes naturales por encima de las sobrenaturales, como a las virtudes activas sobre las pasivas. Con esto terminamos la exposición de este último tema del americanismo. El Papa señala que es un contrasentido exaltar las virtudes naturales por encima de las sobrenaturales. Es decir, por ejemplo, vale más la fortaleza o la prudencia que la fe, que las virtudes teologales, las virtudes sobrenaturales. No se puede observar, dice el Papa, en su integridad la ley natural sin la gracia. Y en cuanto al primado de las virtudes activas, que esto es muy norteamericano, la virtud del obrar, rápida, ¿no? El obrar, no tanto las contemplativas, que se para el tiempo o algo así. Las virtudes activas, digamos, ¿no? Respecto a esa preferencia, señala la carta que en realidad no hay virtudes pasivas. Y es cierto esto. El concepto mismo de virtud pasiva es contradictoria. La palabra virtud viene de virtus, fuerza. Fuerza es algo activo. La virtud de la humildad, para ello es pasiva, pero es una fuerza interior que me obra, me impele a obrar. Así que no existe esa distinción. La virtud implica una perfección de la potencia, y el fin de la potencia es el acto. Por tanto, es activa la virtud, aunque se la llame pasiva. Pretender, por ejemplo, que la obediencia debilita los resortes del alma es confundirla con la pasividad servil del animal. La humildad, por lo demás, sigue diciendo el Papa, no es en modo alguno incompatible con la práctica de las virtudes activas que llaman ellos, del coraje, del trabajo, el celo, etc. Las virtudes llamadas pasivas condicionan la fecundidad en el obrar. El desafecto que los novadores estos, americanistas del americanismo, experimentaban por las virtudes pasivas, los llevó a cierta desestima de los votos de la vida religiosa. O sea, esto es el último aspecto. Yo prefería los grupos regidos por la ley del amor solamente, como decía. O sea, no nada de votos, de atarse, ligarse, la ley del amor. Para el padre Hecker, el objeto de los votos se identifica paralelamente con las virtudes pasivas. Lo que hace al alma menos atenta, impermeable a la actividad del Espíritu Santo. Obediencia, castidad, pobreza, son cosas pasivas, quitan empuje al alma, pareciera, de donde resulta que los votos son vistos como una rémora a la perfección para los caracteres viriles. Tales actitudes, insinuaban, ya tuvieron su época. En la Edad Media puede ser que sí, siempre todo hay que achacar a la Edad Media, lo que no le gusta ahora, y deben dejar paso a modalidades nuevas, dirían los americanistas, porque Dios, el autor de toda gracia, nunca se repite. Antes predileccionó quizá las virtudes pasivas, ahora estamos en la época de las virtudes activas, y por tanto no de los votos, sino de la vida seglar que permite uno ni pobreza, ni libertad, ni obediencia, ni castidad, no castidad sí. En la obligación derivada de los votos parecían ver algo que se opone a lo que nace de la caridad, ¿no? Parece la obligación contra la caridad libre, digamos, más libre, no comprendiendo que la entrega de los votos es la señal más alta de la caridad, la ofrenda total, semejante al martirio. Tal fue el llamado americanismo, un nuevo tipo de catolicismo, un nuevo estilo de catolicismo, en que la Iglesia romana, en buena parte, tendría que hacer los gastos, y de donde saldrían en un porvenir próximo la tan deseada comunión de la fe de nuestros padres con las aspiraciones de la civilización moderna. El encuentro del Evangelio y la Revolución, podríamos decir, se iba a realizar así, en la apoteosis final de un catolicismo modernizado, activo, renovado, pero podado, por cierto, y bastardeado además, que sería el catolicismo americano.
como se lo empezó a llamar. León XIII dejó en claro que si la disciplina eclesiástica permite, según las circunstancias, adaptarse armoniosamente a las costumbres de los pueblos, y esto siempre lo ha hecho la Iglesia, sin embargo, nada puede afectar la inmovilidad del dogma, así como de los principios esenciales de la moral. Bien, con esto hemos visto varias preparaciones al modernismo, que es lo que nos interesa este año, ¿no? Pero convenía verlo de Pío IX primero, porque el tema del ataque a los ataques desde afuera de la Iglesia, y ahora el modernismo, preparado largamente por muchos siglos, digamos así, y que va a eclosionar bajo Pío X particularmente, pero ya estaba incubado en muchos sectores del catolicismo, particularmente en los seminarios. De modo que los seminaristas y obispos iban a salir en esa formación, ¿no? que cómo costó al Papa poder remover esta herejía, y no logró de removerla del todo. Hizo pasos inmensos, pero estaba muy tomada, realmente muy tomada, tocada la Iglesia, muy herida por el error modernista, que veremos que algunas, aunque no voy a tratar de ese tema, justamente no quiero entrar en ese tema del modernismo en la actualidad, o sea, que es un tema interesante, pero ya en la historia hay que quedarse un poco tiempo atrás, por varios motivos, entre otros, nombrando gente ya que está en la vuelta de la calle, y cosas por el estilo, ¿no? En una conversación de un café pudieron conversar eso, pero el público no. La historia además pide que se tome un tiempo así que esta sería la última, después esta última que trataremos del modernismo, pero Pablo VI llegó a decir que el modernismo sigue hoy. Pablo VI dijo esta frase, y también Juan Pablo II hizo alguna alusión a la persistencia de varias de las ideas modernistas, sobre todo en la escritura, me parece, y este Papa insiste también en la escritura crítica, la crítica, etcétera, que es otro de los aportes del modernismo, como veremos en su momento. Bueno, y por hoy muchas gracias, hasta la próxima semana. Gracias.